El ejército israelí bombardeó la entrada del hospital Al-Shifa, causando al menos 15 muertes y heridas a decenas de personas. Esto mientras continuó la evacuación de extranjeros de la franja. Tras su visita a Israel, el secretario de Estado de Estados Unidos llegó a Jordania para hacer un nuevo llamado por la implementación de pausas humanitarias luego de que Benjamin Netanyahu se negara. Naciones Unidas denunció que no hay garantías para operar en Gaza, esto cuando casi 50 de sus instalaciones han resultado afectadas por los incesantes bombardeos israelíes. En France 24 estamos de vuelta con las noticias que marcan la jornada. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Damos inicio en Gaza, donde un ataque de Israel contra una ambulancia a las afueras de un hospital dejó al menos 15 muertos y decenas de heridos. Esto en un día de intensos bombardeos por parte del ejército israelí. Un viernes de horror en Gaza. Carreteras repletas de cadáveres, un bombardeo contra una escuela e incluso contra una ambulancia junto al hospital Al-Shifa. Este último ataque fue confirmado por Israel bajo el argumento de que en el vehículo médico viajaban presuntamente líderes de Hamás. Un buen número de civiles murieron. El ejército israelí trata de avanzar en su invasión gradual y para ello destruye los túneles que se encuentran en su camino. Son claves para la estrategia de Hamás. Esto cuando el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se opuso al alto el fuego. Seguimos con todas nuestras fuerzas e Israel rechaza una tregua temporal que no incluya la liberación de nuestros rehenes. Israel no permitirá la entrada de combustible en Gaza y se opone a transferir dinero a la franja. En este sentido, el ministro de Exteriores de Tailandia aseguró que está en conversaciones con países de Medio Oriente, como Qatar, Irán y Egipto, para lograr un alto el fuego y conseguir la liberación de los 23 tailandeses en Gaza. Son parte de los al menos 242 rehenes que tiene Hamás. Hemos coordinado con gobiernos que puedan acercarse a Hamás, incluidos grupos con redes que pueden llegar a ellos para garantizar la liberación segura de los rehenes tailandeses. La presión internacional crece contra Israel. Honduras se sumó a otros países de América Latina y llamó a consultas a su embajador. En Brasil, activistas llenaron la mítica playa de Copacabana de Río de Janeiro con sudarios que llevaban escritos los nombres de niños palestinos asesinados. Y en Estados Unidos, manifestantes bloquearon un barco en el puerto de Oakland con el objetivo de evitar el envío de armamento a Israel. El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, culminó su visita a Israel. Allí se reunió con el primer ministro Benjamin Netanyahu, con el que conversó sobre la gestión para liberar a los rehenes del grupo islamista Hamás y abogó por pausas humanitarias en la franja de Gaza. Ahora está en Jordania, en un intento por bajar las tensiones en Medio Oriente. Es el segundo viaje del secretario de Estado de Estados Unidos a Medio Oriente en menos de un mes. Antony Blinken se reunió en Tel Aviv con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. El objetivo del encuentro sigue siendo demostrar el apoyo estadounidense a la legítima defensa de Israel luego del ataque del grupo islamista Hamás el 7 de octubre. Pero esta vez la presión a Blinken es mayor. En las calles de Israel continúan las manifestaciones en contra de la gestión de Netanyahu en la liberación de los secuestrados. Los familiares de los más de 200 rehenes retenidos por Hamás en la franja de Gaza exigen resultados del principal aliado de Netanyahu, Estados Unidos. Estamos absolutamente centrados en recuperar a los rehenes y devolverlos a sus familias en condiciones seguras. La ofensiva del ejército israelí con intensos bombardeos y la incursión terrestre a la franja de Gaza pone en el centro de la discusión la situación humanitaria, tanto de los rehenes retenidos así como de los residentes del enclave palestino. Creemos, entre otras cosas, que una pausa humanitaria podría ayudar a ese esfuerzo, podría facilitarlo. Blinken dice que aboga por pausas humanitarias que permitan el abastecimiento de alimentos, combustible, agua y medicinas a los civiles gazatíes. Naciones Unidas lanzó una nueva alerta asegurando que no hay garantías para operar dentro de la franja. Esto al tiempo que informó que cerca de 50 de sus instalaciones, donde son acogidas unas 700.000 personas, han resultado dañadas. A su vez, el portavoz de la Oficina de Asuntos Humanitarios anunció que buscarán recaudar $1.200 millones para solventar las necesidades de Cisjordania y de Gaza. Naciones Unidas, preocupada por la situación en los territorios palestinos,
El portavoz de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios recalcó la necesidad de asistir a los residentes de Gaza y Cisjordania e instó a hacer una recaudación para solventar las necesidades hasta fin de año. A medida que la crisis en los territorios palestinos ocupados continúa empeorando, nosotros y nuestros socios haremos un llamado urgente. El costo de satisfacer las necesidades de 2,7 millones de personas, es decir, toda la población de la Franja de Gaza, y 500.000 en la Cisjordania ocupada, se estima en $1.200 millones. Para la Oficina de Derechos Humanos, la situación en otras regiones palestinas es alarmante y urgente. En ese contexto, criticaron la expulsión de 4.000 palestinos hacia la Franja de Gaza. En primer lugar, nos preocupó mucho que al menos 4.000 trabajadores palestinos y pacientes hospitalarios fueran detenidos sin base legal suficiente en instalaciones militares, después de que Israel revocara sus permisos. No creo que sea necesario explicar la gravedad de la situación, pero básicamente se les está devolviendo. No sabemos exactamente a dónde, ni si tienen un hogar al que ir. Si bien el foco del conflicto está en el enclave, la Oficina de Derechos Humanos recalcó que hubo operaciones israelíes en Cisjordania, donde murieron 132 palestinos, incluidos 41 niños desde el estallido bélico del 7 de octubre. El líder del grupo chiita libanés Hezbollah aseguró que una escalada del conflicto depende de cómo actúa Israel en Gaza y en Líbano. El líder exigió el cese de los ataques en la franja. Cientos de ovaciones y cantos de apoyo en Beirut ante el primer discurso de Hassan Nasrallah, el líder de Hezbollah, desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás el 7 de octubre. Un espacio que aprovechó para lanzar una advertencia a Israel, con la escalada total de la guerra como una opción. La posibilidad de que este frente se convierta en una guerra a gran escala es realista y no se puede descartar. Cualquier idea de atacar Líbano debe considerarse como la acción más tonta que podría emprender Israel durante su existencia. El grupo Hezbollah se unió a la guerra el 8 de octubre. Desde entonces ha señalado a Estados Unidos como cómplice y ha asegurado no tener miedo a su flota. También ha pedido a la comunidad internacional que suspenda relaciones con Israel. Si Estados Unidos y Occidente quieren evitar una guerra regional, la forma de lograrlo es detener los ataques sobre Gaza. El líder de Hezbollah también defendió que, a pesar de ser pequeña, su operación en la frontera sur está ayudando a aliviar presión militar sobre Gaza, una posición a que algunos de sus seguidores comparten. Resolvió el asunto. Su discurso fue de apoyo a los partidarios de la resistencia y una intimidación para el enemigo israelí. Pero que ha decepcionado a muchos otros, como a los ciudadanos palestinos de Cisjordania, que esperaban una declaración de guerra contra Israel. Nosotros, el pueblo palestino, esperamos que Sayed Hassan Nasrallah apoyara más a la resistencia. La guerra en el frente libanés es pequeña. Desde que se unió a la guerra, decenas de miembros de Hezbollah y civiles han muerto a manos de los israelíes, un ejército con más efectivos y armamento. Cambiamos de tema. Alrededor de 120 muertos deja un sismo de magnitud 5.6 en Nepal. Decenas más resultaron heridos. El movimiento telúrico tuvo epicentro en Yayarkot, en el oeste del país, un distrito montañoso con alrededor de 190.000 habitantes. Las vías de acceso a la zona quedaron bloqueadas por derrumbes generados por el terremoto. El primer ministro Pushpa Kamal Dahal expresó sus condolencias y desplegó a todas las agencias de emergencia para apoyar las tareas de rescate. En otras noticias, el Tribunal Supremo Electoral de El Salvador aceptó inscribir la candidatura de Nayib Bukele a las presidenciales de 2024, un trámite que había generado fuerte polémica y críticas al ser considerado inconstitucional. Bukele presentó la solicitud el 27 de octubre. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, dijo que el secuestro del padre del futbolista Luis Díaz por parte del Ejército de Liberación Nacional puede afectar el proceso de paz que se adelanta con ese grupo guerrillero, que confirmó que había sido responsable del rapto de Luis Manuel Díaz e informó el jueves que iba a liberarlo en las próximas horas, sin que hasta el momento se haya dado dicha liberación. El ELN hoy es el responsable de la vida del papá de Luis Díaz. Ha hecho un acto que va contra el mismo proceso de paz. Yo tengo que expresar mi más profundo rechazo, no solamente por haber secuestrado al papá de Luis, sino porque en el desarrollo de los acontecimientos no ha sido capaz de liberarlo. Fin del informativo. Gracias por su sintonía.